Hola, mi nombre es Fernanda y les voy a hablar acerca del tema de la inspiración y la expiración. Pero antes se tiene que hablar del tema de la respiración, ya que es la base para que se dé la inspiración y la expiración. La respiración es el proceso mediante el cual se absorbe el oxígeno y se eliminan gases, particularmente como el dióxido de carbono. Las características de la respiración es que está dividida en dos fases, la inspiración y la expiración. Tanto el diafragma como los músculos intercostales tienen un papel importante en este proceso. El volumen y la presión de los gases son factores determinantes en el proceso respiratorio. La inspiración, o como también conocida la inhalación, que es cuando ingresa el aire a los pulmones, esto va a que los pulmones aumenten su tamaño y se expandan. Sus principales músculos involucrados son el diafragma, intercostales externos, pectorales y los dorsales. La expiración, también conocida como exhalación, es el proceso mediante el cual el organismo expulsa el dióxido de carbono y otros gases de desechos durante la respiración. Sus principales músculos involucrados son los intercostales internos, oblicuos, pectoral mayor y los abdominales. Las fases de inspiración y expiración. El del lado izquierdo es la inspiración, que es la contracción del diafragma y expansión de los músculos intercostales, aumenta el volumen del tórax, distensión pulmonar, descenso de presión intrapulmonar y la absorción de oxígeno. El del lado derecho es la expiración, que es la relajación del diafragma y los músculos intercostales, reducción del volumen del tórax, los pulmones se contraen, aumento de la presión intrapulmonar y la expulsión del dióxido de carbono. Gracias a estas dos fases se produce el intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos primarios. Los factores que pueden afectar a la ventilación pulmonar son tres: la tensión superficial del líquido alveolar, deficiencia de surfactante aumenta la tensión y los alvéolos colapsan. La distensibilidad de los pulmones se refiere al esfuerzo requerido para expandir los pulmones y la caja torácica. La resistencia a las vías aéreas es el flujo del aire, depende de la presión y de su resistencia. Las paredes de las vías ofrecen resistencia al flujo del aire, ya sea hacia adentro o hacia afuera de los pulmones. Volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares están divididos en cuatro. La primera es la corriente, varía en la forma considerada de una persona con otra y en la misma persona en distintos momentos. Volumen de reserva inspiratoria es el aire adicional inhalado. De reserva inspiratoria es la cantidad del aire que se puede exhalar en un segundo. Volumen residual. Si la cavidad torácica se abre, la presión aumenta hasta igualar a la presión atmosférica y el volumen residual es forzado hacia afuera. Y por último tenemos las capacidades pulmonares. Capacidad inspiratoria, suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional, suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. La capacidad vital, suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Y por último, la capacidad pulmonar total, suma de la capacidad vital más el volumen residual. Y bueno, esto es todo por mi parte.